Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con obras de penitencia y caridad, nos reunimos hoy para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su pasión y resurrección. Para consumar este misterio, Él mismo hizo su entrada a Jerusalén, su ciudad. Por eso, conmemorando con fe y devoción esta entrada salvífica, sigamos al Señor para que, participando por la gracia de los frutos de su cruz, tengamos también parte en su resurrección y en su venida. Hoy la Iglesia celebra el Domingo de Ramos, domingo en el que conmemoramos la entrada triunfal a Jerusalén. Vamos a escuchar en este momento, queridos hermanos, el Evangelio introductorio a esta celebración, donde se nos habla de ese hermoso acontecimiento de quiénes y cómo recibieron al Señor en Jerusalén. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos, mandó Jesús a sus discípulos diciéndoles: diríjanse al pueblo que está al frente, enseguida encontrarán un asna amarrada y un burrito, suéltenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los va a devolver. Eso sucedió para que se cumpliera lo anunciado por medio del profeta. Díganle a la ciudad de Sión: mira a tu rey que viene a ti, humildemente montado en un asna y en la cría de un animal de carga. Los discípulos se dirigieron allá e hicieron como Jesús les había ordenado. Llevaron el asna y el burrito, les pusieron encima las capas y Jesús se montó. La gran muchedumbre reunida alfombró el camino con sus capas, mientras que otros lo alfombraban con ramas cortadas de árboles, y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bienvenido en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Cuando entró Jesús a Jerusalén, hubo conmoción en toda la ciudad, y decían: ¿quién será este? Y la muchedumbre decía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Qué hermoso acontecimiento ha vivido el Señor cuando es bien recibido en Jerusalén. Ramas de olivo, las alfombras, los mantos, la gente se los quitaba y los colocaba sobre el camino por donde pasaba Jesús. Y qué hermoso la sencillez del Señor. El Señor pudo haber entrado en un caballo o con una carroza, pero entró con el animal más sencillo, más humilde que se puede tener en sus tiempos, en un asno. Un caballo muestra agresividad, representa la guerra, y este Jesús, que es un rey, no viene a hacer guerra, viene a traer la paz. Y luego, pues, viene a traer un signo de contradicción para muchos. Y luego será muy triste quizás para nosotros siempre, después de hacer una hermosa procesión, una hermosa escenificación, o después de haber escuchado un hermoso evangelio donde reciben al Señor, luego ir a la celebración para escuchar la pasión del Señor, donde lo han recibido con alegría, lo han crucificado. ¿Qué podemos nosotros hoy disfrutar o aprovechar de esta ceremonia? Queridos hermanos, la disposición que podemos tener para recibir al Señor con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Pero esa disposición que hoy tenemos con alegría para recibirlo
debe ser la alegría y debe ser el consuelo que debemos tener el Viernes Santo cuando celebramos su pasión y su muerte. Es la misma disposición que debemos tener el Sábado Santo cuando celebramos la vigilia pascual, la vigilia de resurrección. Quiero invitarte, querido hermano, ahora a pasar a la celebración eucarística, donde vamos a contemplar esa pasión del Señor. Y allí, cada uno de nosotros, en un evangelio tan hermoso, tan extenso, podremos identificarnos y sobre todo podemos contemplar el sufrimiento que ha padecido el Señor por ti y por mí. No olvides celebrar este Domingo de Ramos como si fuera el primero, el único o el último Domingo de Ramos. Bienvenidos. Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones a la conversión, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, de una forma quizás muy sencilla, por nuestro canal en YouTube celebramos el Domingo de Ramos, domingo en el que entra Jesús triunfante a Jerusalén, una entrada gloriosa, una entrada que trajo a muchos alegría, consuelo y paz en el Señor. Pero luego fue un momento de contradicción. Jesús fue crucificado en el lugar donde lo recibieron con mucha alegría. Pidamos al Señor por quienes hoy muchos lo reciben. Muchos se dejan llevar por los sentimientos, pero ahora a la hora de la verdad muchos lo niegan. Muchos también lo crucifican. Por eso, hermanos, vamos a pedir por la Iglesia, para que siempre esté de pie ante el altar del Señor, para que siempre sea perseverante, para que así como nos llenamos de gozo, de alegría, por una fiesta que trae alegría en la Iglesia, también en los momentos de dolor y sufrimiento, especialmente en los enfermos, en los que sufren, allí podamos contemplar a Cristo, que lo crucifican ante las injusticias, ante la falta de medicamentos, ante la falta de alimentos, ante la falta de vestido, ante la falta de las obras de misericordia en nuestros hermanos. Para eso, también reconozcamos en un momento de silencio nuestros pecados y pidamos perdón a Dios por nuestra falta de fe, nuestra falta de caridad, de entrega, de servicio a Dios, a la Iglesia. Pidamos perdón al Señor por las veces en que hemos tenido alegría para celebrar los misterios del Señor, pero luego terminamos a lo mejor decepcionados, dudando cuando hay adversidades en la vida. Con un corazón lleno de fe y de arrepentimiento, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos ahora la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Señor me ha dado labios persuasivos para saber decir una palabra de aliento a los cansados. Cada mañana pone alerta mi oído para que escuche dócilmente. El Señor me abrió el oído y yo no he opuesto resistencia ni me he vuelto atrás. He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda, por eso no me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como roca y estoy seguro de que Él nunca me defraudará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía. Ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo, linaje de Jacob. Glorifíquenlo, témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, hombre igual a todos y con las apariencias de un hombre cualquiera. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró sobre todos y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre. De modo que al oír ese nombre, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda boca reconozca, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Uno de los 12 apóstoles, llamado Judas Iscariote, se fue a donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué quieren darme? Y yo les entrego a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata, y desde ese momento empezó él a buscar una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta del pan ácimo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Él les dijo: vayan a la ciudad, a donde fulano, y díganle: el maestro manda a decir, ya se acerca mi hora, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos.
Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena pascual. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 discípulos y cuando estaban comiendo les dijo: ellos, muy tristes, empezaron uno por uno a replicarle ante lo dicho por Jesús: yo les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los demás decían: no seré yo, Señor. Pero él respondió: uno que ha comido del mismo plato conmigo es el que me va a traicionar. El Hijo del Hombre sigue su camino, como está consignado acerca de él en la Escritura. Pero ay de aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Judas, el que lo estaba traicionando, le replicó: ¿no seré yo, Maestro? Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho. Cuando estaban comiendo, tomó Jesús pan, pronunció sobre él la bendición, lo partió y repartiéndoselo a los discípulos, le dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa, dio gracias a Dios y se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Yo les aseguro que de ahora en adelante no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre. Y terminando el canto de los salmos, salieron para el monte de los olivos. Entonces les dijo Jesús: esta noche me van a fallar, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que resucite, me adelantaré a ustedes para reunirlos en Galilea. Pedro tomó la palabra y le dijo: aunque todos te fallen, yo jamás te fallaré. Jesús le contestó: yo te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y otro tanto decían los demás discípulos. Entonces se fue Jesús con los discípulos a un lugar en el campo que se llamaba Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy a hacer oración. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta morir. Quédense aquí y permanezcan en vela conmigo. Y adelantándose un poco, se postró e hizo esta oración: Padre mío, si es posible, ojalá no tenga yo que pasar este trago amargo. Sin embargo, que sea no como yo quiero, sino como quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así no pudieron permanecer en vela conmigo ni siquiera 1 hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. Aunque haya buena voluntad, la naturaleza es débil. Y por segunda vez se retiró a orar. Decía: Padre mío, si no es posible que deje de pasar este trago amargo, hágase tu voluntad. Y al volver, otra vez se encontró durmiendo, después se caían de sueño, y dejándolos, se retiró a orar todavía por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿todavía durmiendo y descansando? Miren, ya llega la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los pecadores. Levántense, vamos, ya llega el traidor. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un gran tropel de gente armada de espadas y palos, y enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo.
el traidor les había dado esta señal: el hombre a quien yo bese, ese es, agárrenlo. Y acercándose enseguida a Jesús, le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le respondió: Amigo, adelante con tus planes. Entonces se acercaron, se le abalanzaron sobre Jesús y lo pusieron preso. Uno de los que estaban con Jesús echó mano de su espada, la sacó y de un golpe le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo: Vuelve la espada a su sitio, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Piensas que si se lo pidiera a mi Padre, Él no pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así tiene que suceder? Luego le dijo Jesús a la gente: Vinieron con espadas y palos a ponerme preso, como si fuera un bandido. Diariamente me sentaba en el templo a enseñar y no me arrestaron. Todo esto sucedió para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándolo solo. Los que pusieron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía desde lejos hasta el patio del palacio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los sirvientes para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte. Pero a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, no lo encontraron. Finalmente se presentaron 2 que dijeron: Este hombre afirmó: Soy capaz de destruir el santuario de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces se puso de pie el sumo sacerdote y le preguntó: ¿Nada respondes? ¿Qué hay de cierto en lo que dicen los testigos contra ti? Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo: En nombre del Dios vivo, te exijo que nos declares si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: Tú mismo lo has dicho. Yo por mi parte les digo, en adelante van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se desgarró las vestiduras diciendo: Blasfemia, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahí está, ustedes mismos acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: merece la pena de muerte. Entonces lo escupieron en la cara y le dieron golpes, y otros le pegaron con varas mientras le decían: Mesías, si eres profeta, adivina quién fue el que te golpeó. Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una sirvienta y le dijo: Tú también andabas con Jesús el Galileo. Pedro lo negó delante de todos diciendo: No sé de qué estás hablando. Y al salir él hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y le dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el de Nazaret. Pero él volvió a negarlo y aún juró diciendo: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro: Claro que tú también eres de esa gente, pues tu manera de hablar te traiciona. Entonces empezó a jurar y a renegar: Ni siquiera conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de lo que había dicho Jesús, que antes de que cantara el gallo lo negaría 3 veces. Y salió de allí y lloró amargamente. Cuando amaneció, reunidos todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, tomaron la decisión de condenarlo a muerte. Lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador.
Entonces Judas, el traidor, al ver que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: cometió un pecado entregando a la muerte a un inocente. Ellos le respondieron: ¿qué nos interesa a nosotros? Eso es cosa tuya. Judas tiró las monedas de plata en el santuario, salió de allí, fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron la plata y dijeron: no podemos echar esta plata en el arca de las ofrendas, pues es dinero pagado por la muerte de un hombre. Tomaron pues la decisión de comprar con ellas el campo del alfarero para enterrar a los forasteros. Por eso a ese campo le dieron el nombre de Campo de Sangre, donde tiene hasta el día de hoy. Se cumplió entonces lo que había dicho Dios por medio del profeta Jeremías. Recogieron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas pagaron el campo del alfarero, según me lo había ordenado el Señor. Jesús compareció ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él dijo: tú mismo lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos lo estuvieron acusando, él nada respondió. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes cuántas cosas te acusan? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de modo que el gobernador estaba muy extrañado. Era costumbre que cada Pascua el gobernador dejara libre un preso, el que la gente quisiera. Tenían preso entonces a un hombre famoso llamado Jesús Barrabás. Pilato reunió a la gente y le preguntó: ¿a quién quieren que les deje libre? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús al que llaman el Mesías? Él sabía que se lo habían entregado por envidia. Cuando estaba Pilato en el tribunal, su mujer le mandó avisar: deja en paz a ese hombre inocente, pues anoche tuve muchas pesadillas por causa de él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente de que pidiera la libertad de Barrabás y la condena de Jesús. El gobernador les respondió: ¿a cuál de los dos quieren que les deje libre? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús al que llaman el Mesías? Todos dijeron: que lo crucifiquen. Él les preguntó: ¿y qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban con más fuerza: que lo crucifiquen. Viendo Pilato que eso de nada servía y que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: yo no soy culpable de la muerte de ese hombre. Allá verán ustedes. Todo el pueblo respondió: nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces les dejó libre a Barrabás y mandó que después de azotar a Jesús se lo llevaran a crucificarlo. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron allí a toda la tropa, y después de desvestirlo le pusieron un manto rojo, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña, y arrodillándose delante de él le hicieron la burla y le decían: ¡viva el Rey de los judíos! Y después de escupirlo, tomaron la caña y se pusieron a pegarle en la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron para beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomárselo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echando la suerte y se sentaron allí para hacer guardia.
Sobre la cabeza de Jesús pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, a uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, sacudían la cabeza y decían: ¿no ibas a destruir el santuario y a reconstruirlo en 3 días? Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y bájate de la cruz. También los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos decían en son de burla: a otro salvó, pero él mismo no puede salvarse. ¿No es el Rey de Israel? Que se baje ahora de la cruz y creemos en él. Puso su confianza en Dios, pues que lo libre ahora, si tanto lo quiere. ¿No decía que era el Hijo de Dios? De igual manera, lo injuriaron los bandidos que estaban crucificados con él. Desde el mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si alguno de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: Este está llamando a Elías. Y enseguida uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vino ácido y poniéndola en la punta de una caña quería darle de beber. Pero los otros le dijeron: espera a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús lanzó de nuevo un fuerte grito y exhaló el espíritu. Hacemos un momento de silencio y contemplamos a Jesús que ha muerto a consecuencia de nuestros pecados. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. En ese momento, el velo del templo se rajó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las peñas se resquebrajaron, se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y salidos de sus tumbas, después de la resurrección de Jesús, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión entonces y los que estaban con él haciendo guardia a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que estaba sucediendo, dijeron aterrados: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Había también allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, un hombre rico, llamado José, originario de Arimatea, que también se había hecho discípulo de Jesús, fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en su propio sepulcro, un sepulcro nuevo que había mandado cavar en la roca. Después hizo rodar una enorme piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Y allí estaban María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, ya terminada la preparación para el sábado, se reunieron los sumos sacerdotes y los fariseos con Pilato y dijeron: Señor gobernador, nos hemos acordado de que aquel embustero dijo estando todavía vivo que a los 3 días resucitaría. Ordena pues
que aseguren bien la tumba hasta el tercer día. No vaya a ser que vengan los discípulos de ese hombre, se roben el cuerpo y digan al pueblo que resucitó de entre los muertos. Así, el último engaño sería peor que el primero. Pilato respondió: ahí tienen la guardia, vayan y aseguren la tumba como saben. Ellos fueron y aseguraron bien la tumba, poniendo un sello sobre la piedra y dejando unos soldados de guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, fuerza sanadora de Dios, cuando las cosas no suceden como esperamos, la tentación que sentimos es huir de todo, dejando de escuchar el amor divino que habita en nuestro ser. Ven y concédenos el silencio que acoge los susurros del amor en tu palabra. Danos tu gracia para que esta no sea una Semana Santa más, sino que podamos encontrar contigo y experimentar el amor, el sacrificio y la generosidad que has tenido para con nosotros. Permítenos experimentar esta certeza del amor de Dios para que junto a Jesús podamos vivir confiados en nuestra propia pasión. Amén. Queridos hermanos y hermanos en el Señor, nos encontramos en el corazón de nuestra fe el querigma. Querigma significa el primer anuncio, precisamente porque fue esta experiencia la que llevó a las primeras comunidades cristianas a dar sentido a lo que en un principio fue motivo de escándalo hasta llegar a convertirse en el fundamento de la predicación. Por eso hoy, queridos hermanos, cuando vemos a Jesús entrar como Rey a Jerusalén, entendemos que el trono de Dios no está en la comodidad de quien recibe honores, y al cual pocos pueden llegar al estilo del mundo, sino desde el trono de la cruz, donde ahora todos tenemos posibilidad de entrar. Hoy contemplamos dos episodios que pudieran ser señal de contradicciones. Jesús es recibido con honores, con los honores más humildes y sencillos, porque quien los recibe son humildes y sencillos de corazón. Y una entrada triunfal, la entrada de un rey que entra sobre lo más sencillo, sobre un burro, para al finalizar ser crucificado. Y eso nos dice a nosotros muchas cosas en este camino. Para nosotros, el ser rey debe significar ser servidor. Y un servidor también es aquel que da su vida por los demás, aquel que va a sacrificar su vida para redimir a los demás, para que los demás se dignifiquen. Y por eso, cuando contemplamos en este Evangelio a un rey que entra glorioso, pero que es crucificado, contemplamos a un Jesús que da la vida por todos nosotros. A un Jesús que se ofrece a sí mismo. Es Jesús quien viene a dar la vida en rescate de la vida de todos. Es un rey que sirve tanto a sus pequeños que incluso la mejor forma de servir es entregando su vida. Y veamos entonces por eso, queridos hermanos, que muchas veces creemos que el sacrificio, es decir, el quitarnos para darle a los demás, muchas veces para nosotros resulta incómodo, resulta desagradable. Nos cuesta quitar y darle a los demás porque los demás no son agradecidos. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer en la vida
porque nos han pagado mal. Y entonces terminamos siendo egoístas, siendo resentidos, siendo renuentes a querer seguir ayudando y sirviendo a los demás. Y por eso hoy tenemos un claro y vivo ejemplo. Jesús, antes de entrar a Jerusalén, ya había hecho muchísimos milagros. Ya Jesús, como rey, había hecho muchísimos favores. Ya Jesús, como Mesías, estaba haciendo tantas cosas que a la final, después de esas cosas, muchos lo negaban, muchos lo traicionaron, muchos incluso querían apedrearlo. Y como nos dice en el Evangelio, Pilato sabía por qué querían crucificar a Jesús. Y la razón, decía Pilato, él sabía que por envidia querían darle muerte al Señor. Y por eso, queridos hermanos, cuando vemos a Jesús que se muestra como ese ejemplo de humildad, de sencillez, de servicio, de entregar su vida sabiendo que lo que Él va a hacer por la humanidad, los demás van a pagar mal, Jesús cumple la misión y le agrada a Dios. ¿Y por qué Jesús lo hace? Porque Él sabe que Dios es el único que será agradecido y recompensará lo que Jesús está haciendo por la humanidad. Y aquí, queridos hermanos, cada uno de nosotros hoy se pregunta, porque el servicio, que termina siendo a lo mejor un sacrificio, quitarnos de lo nuestro para darle a los demás. Lo que ha hecho el Señor, dar su vida, quitar sus pasiones, quitar sus deseos, sino lo único era agradar a Dios. Por eso Él dando recibe una mala paga por parte de la humanidad. Lo reciben con alegría. Y muchos de los que lo reciben con alegría en Jerusalén lo crucifican. Y hay muchas razones. Muchas veces los que tienen poder se aprovechan para convencer, para influenciar a la multitud, para influenciar a los demás y que los demás se hagan enemigos de Dios. Los sacerdotes, cuando estaban ante Pilato con Jesús y el pueblo, los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que lo crucificaran. Y veamos o imaginémonos cuántos de esos estaban aplaudiendo y sacando ramos de olivo y extendieron hasta sus mantos para que Jesús pasara sobre ellos, y lo estaban negando, lo estaban entregando a la muerte. Y todo tiene una razón. Mucha gente espera o esperaba de Jesús en ese tiempo a un rey justo, a un rey que hiciera justicia, a un rey que con sus soldados, con sus tropas, dominara a la nación y quitara a los poderosos para acabar la miseria y la pobreza. Y se dieron cuenta que lo que Jesús venía a hacer como rey era a sanar los corazones, a que muchos se arrepintieran, a que muchos aceptaran de parte de Dios el mensaje en su Hijo muy amado y querido. Por eso, ante esta reflexión, queridos hermanos, sería muy bueno preguntarnos, viendo que Jesús da su vida, sabiendo cómo le van a pagar, es preguntarnos hoy nosotros si estamos dispuestos a sufrir con Jesús la pasión que trae consigo nuestra propia misión. Nuestra propia misión, queridos hermanos, es hacer lo que hace Jesús. A pesar de que lo amenazan, a pesar de que lo han encadenado, lo han azotado, a pesar de que lo crucifican, a pesar de que Él sabe las consecuencias que va a vivir, a pesar de eso, Jesús nunca negó a su Padre. Jesús nunca negó a Dios. Y esa pregunta
hoy nos la hacemos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, que éramos buenos, que compartíamos lo que teníamos con los demás, nos hemos cerrado? Hemos dejado de compartir y de dar, no porque se nos han acabado los recursos, sino porque hemos querido que los demás nos paguen con la misma moneda. Y lo que nos dice el Señor, lo nos muestra el Señor en el Evangelio, es que Jesús lo hace por amor a Dios, sin importar cómo los demás son con Él, si son agradecidos, si son desagradecidos. Hoy el Señor nos enseña, queridos hermanos, a que reconozcamos nuestras resignaciones, nuestros paros ante las necesidades de otros. El pasar de largo, eso es crucificar, condenar a Jesús. Veamos el gran ejemplo del Señor y por eso pidamos perdón por las veces en que hemos traicionado a Jesús en nuestros hermanos. ¿Cuántas veces lo hemos negado? ¿Cuántas veces hemos visto cómo nuestros hermanos separados confunden a nuestros hermanos católicos y nosotros no hemos hecho nada? Nosotros nos hemos quedado de brazos cruzados. A lo mejor no lo hemos hecho, algunos no lo han hecho, pero hemos pasado de largo, quizás por miedo a que no tenga respuestas ante un hermano que confunde al otro. Eso es traicionar y negar al Señor. Pidámosle pues al Señor. Hoy la primera lectura nos hablaba de aquel Señor, de aquel hombre que entrega su vida. Dice: el Señor nos ha dado labios persuasivos para saber decir una palabra de aliento a los cansados. Miren de qué forma le hablaba Jesús a los sumos sacerdotes cuando le interrogaban, a Pilato, con humildad. Y por eso nosotros también podemos hablar con humildad cuando vemos injusticias, cuando vemos que los poderosos humillan, condenan a los otros Cristos en la vida. Que hoy el Señor nos perdone de todas nuestras culpas y que podamos vivir esta Semana Santa con gran humildad y sencillez, reconociendo nuestros pecados y sobre todo ya no siendo más del pueblo que está de acuerdo en crucificarlo, ser de las mujeres que lloran, ser de aquellos que ayudan al Señor a cargar la cruz, ser de aquellos que valoran el sacrificio que Jesús ha tenido en la cruz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí has de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como verdaderos discípulos, seguimos a Cristo, que entra en Jerusalén para subir a la cruz. Invoquemos a Dios Padre misericordioso, pidiendo por la salvación de todos los hombres, y digámosle: escúchanos con amor, Padre. Escúchanos con amor, Padre, por la Iglesia que sufre en sus miembros, que quiere hacer suyo el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Escúchanos con amor, Padre.
por la unión de las iglesias, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos. Roguemos al Señor. Escúchanos con amor, Padre, por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que apurando el cáliz de la pasión, con semejanzas de Cristo paciente, tengamos la firme esperanza de participar en Él, en su gloria. Roguemos al Señor. Escúchanos con amor, Padre, para que todos los difuntos compartan la resurrección de Cristo, igual que han compartido ya con Él la muerte. Roguemos al Señor. Escúchanos con amor, Padre. Por nosotros que disponemos a celebrar la Pascua del Señor, para que su muerte y resurrección se cumpla en nuestra vida, roguemos al Señor. Escúchanos con amor, Padre. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de tu Hijo, para que se cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto al altar de Dios presentaremos el pan y el vino. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la medición de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros, con todos los ángeles, te alabamos y aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Les invito, queridos hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por enviarnos a su Hijo. A su Hijo damos gracias por entrar a Jerusalén, por entrar a nuestra Jerusalén para dignificarnos, redimirnos. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio, demos gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Le cantamos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos.
Alimentados con este santo sacrificio, te pedimos suplicantes, Señor, que así como por la muerte de tu Hijo, fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero invitarles, queridos hermanos, a que nos acompañen a vivir la Semana Santa a través de nuestro canal en YouTube. También a que nos sigas por nuestras redes sociales, Padre Ricardo Prato, en Instagram y en Facebook. Allí compartimos el Evangelio, compartimos el mensaje de cada día de la Santa Misa. Y bueno, humildemente desde este espacio compartimos con ustedes la celebración de la Semana Santa, a nuestras comunidades que reciben la señal de la televisora regional del Táchira, TRT, y que reciben esta celebración. Pedimos a Dios para que sabemos las circunstancias, las distancias, la falta de sacerdotes para poder abarcar a todas las comunidades. Demos gracias a Dios por estos espacios y les pido a ustedes, hermanos, a quienes tienen la parroquia cerca, a que vivan la Semana Santa desde la cercanía a las iglesias, en donde podamos pues vivir más de cerca la celebración del Señor. Y en mis oraciones tengo presente a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, a ustedes por nuestro canal en YouTube, a quienes nos siguen por la radio, quienes nos siguen también por TRT, la televisora regional del Táchira en Venezuela. Pedimos a Dios la bendición abundante sobre sus hogares, su familia, sus campos, sus trabajos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. La alegría del Señor, de que el Señor ha entrado a Jerusalén, ha entrado a nuestra vida, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.